tardes, damas y caballeros, socios de ABECU, socios del Centro Riojano Madrid, bienvenidos a este Centro Riojano, a este Salón La Lengua, Salón Espolón, y bienvenidos una vez más a una nueva charla conferencia organizada por ABECU Madrid. Y la verdad que, presidente Ángel, es un auténtico honor otra vez contar con tu presencia y la de todos los socios, y confiar siempre en el Centro Riojano de Madrid a la hora de llevar a cabo estas charlas. La verdad que para nosotros, y en estas fechas tan cercanas al 12 de octubre, pues muy importante llevar a cabo esta conferencia, que va a ser impartida por Manuel Montoya Vicente, que es general de la Brigada de la Guardia Civil, titulada Del torno al pedestal, sobre la vida de Eloy Gonzalo, y que va a ser presentada por el Teniente General de la Guardia Civil, don Pablo Martín Alonso. A todos ustedes les quiero nuevamente dar la bienvenida. Espero que tengan una tarde muy exitosa, y que puedan captar muchos de los conocimientos que se van a impartir en la misma, y luego ya tendremos más adelante momento para seguir charlando, en esta ocasión con una copa de vino de Rioja. A continuación le cedo el turno de la palabra a don Pablo Martín Alonso. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi buen amigo el general Montoya me ha pedido que diga unas breves palabras introductorias a lo que va a ser su exposición sobre su obra. Pocas cosas puedo negarle yo al general Montoya, como muchos que sabéis porque nos conocéis, y otros lo deducirán de mis palabras. Y accedo a su petición con mucho gusto, sobre todo en un entorno tan cercano y entrañable como este, organizado por la Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil. El general de brigada Manuel Montoya es hijo del cuerpo, título que ostentamos muchos de los que nos encontramos aquí, y nació en Carboneras, Almería, en el año 1960. Se encuentra en situación de retiro desde el pasado verano, y su último puesto en situación de activo fue como oficial general, directamente dependiente de mí en la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil. Antes fue segundo jefe de Estado Mayor, coincidimos también en el mando de operaciones. Y antes también, en otros, sin que fuera tan inmediato como estas coincidencias, trabajamos juntos en el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, donde fue mi jefe del área de apoyo, el colaborador más estrecho y más cercano con el que podía contar. Esta proximidad profesional y personal queda también resumida en el hecho de que me eligió como su padrino de faja de general, lo que, como bien saben, refleja un fuerte vínculo personal entre militares. El general Montoya pertenece a la 37 promoción de la Academia General Militar, de la que es el número 1 del Cuerpo de la Guardia Civil. También a la 93 de la Escuela de Estado Mayor del Ejército de Tierra, y a la 11 del Colegio Conjunto de Defensa de París. Es máster universitario en Alta Dirección Pública de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y doctor en Paz y Seguridad Internacional por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tras una impecable trayectoria profesional y con estas capacidades que acabo de enumerarles, el general Montoya solicitó a finales del verano de 2017 su pase voluntario a la situación de reserva, interrumpiendo así un futuro profesional muy claro. Lo hizo en un gesto y circunstancias que solo él puede explicar,
aunque algunos, muchos de nosotros, las conozcamos. A partir de ese momento decidió volcarse en una de sus grandes aficiones, la escritura, y comienza a participar en concursos de relato corto, como una forma de contrastar y estimular su obra. Desde entonces ha obtenido en esta modalidad una veintena de reconocimientos, entre los que destacan los galardones logrados en certámenes como el Sant Jordi de Sitges, Habla de mí de Barcelona, Isabel Jiménez de la Carolina, Sociedad Cántabra de Escritores, Estiva Portuaria, Ciudad de Araal, Antonio Reyes Huertas, El Coloquio de los Perros, Noja o Jorge Juan y Santa Pilia. En 2020, con su primera novela Una súplica en las olas, centrada en el periplo de los soldados napoleónicos apresados en la batalla de Bailén, se alzó con el premio Baltasar Porcel de novela corta en Andratx, arrancando con ello una trayectoria en el género. 2 años después, de la mano de una pequeña editorial tradicional, Boodón Ediciones, publicó Hijos del Destino, obra centrada en las vivencias de un oficial de la Guardia Territorial destinado en la provincia de Río Muni a mitad de los años 60 del pasado siglo. Consolidando esta trayectoria de novela histórica, en marzo de este año ha visto la luz con este mismo sello Del torno al pedestal, la obra que hoy nos trae aquí. Una semblanza sobre Eloy Gonzalo García, el héroe del Cascorro. Con esta biografía novelada se cubre un vacío inexplicable sobre uno de los grandes héroes populares de la Guerra de Cuba, del que se habían escrito innumerables artículos especializados, pero nunca una obra integral sobre sus 28 años de vida. Estoy convencido de que tras la charla y posterior coloquio, la figura del legendario soldado, paradigma del arrojo y del valor personal, ganará en todos ustedes en matices apreciables, entre los que sin duda está su estrecho vínculo anímico y vital con nuestro benemérito instituto, pues no en vano Eloy Gonzalo fue también hijo del cuerpo y carabinero del reino. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al autor. Gracias. Mi general, queridos amigos, permítanme que mis primeras palabras sean de agradecimiento, en primer lugar al Centro Riojano de Madrid y a su presidente, el arense don Juan Antonio Ruiz Pérez Caño. Presidente, mi primer destino hace 43 años fue la compañía guipuzcoana del entonces Grupo Antiterrorista Rural, cuya base logística y de entrenamiento era Logroño. La Rioja, para todos los que pasamos por esa unidad, siempre tendrá el significado de tierra de acogida, de comprensión, de respaldo humano, y ese sentimiento es imborrable. Nunca olvidaré mi primer San Mateo en esa querida tierra. En segundo lugar, mi agradecimiento a la Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, a su presidente nacional, el general de división José Luis Fernández Villafuela, al general de Rozas y a su responsable madrileño, don Ángel Galán, por brindarme la oportunidad de impartir esta charla. Gracias también a Ediciones Boodón y a su propietario José Luis Muñoz, aquí presente, por confiar en mí por segunda vez y por apoyarme en este acto. Por último, agradecerle a quien fue mi último superior en el servicio activo como director adjunto operativo del cuerpo, al teniente general don Pablo Martín Alonso, sus cariñosas palabras de presentación. Siempre fuiste un ejemplo humano y profesional, y nuestra amistad no solo se mantiene, sino que se acrecienta una vez retirados. Gracias a todos ustedes por venir a compartir un rato dedicado a nuestra historia. Parece que vayamos a recordar etapas remotas. Tal vez el drama de la guerra civil haya provocado esa supuesta lejanía. Sin embargo, hoy vamos a hablar de algo no tan distante, puesto que le sucedió a nuestros bisabuelos. Sin más, paso a exponerles mi presentación.
La obra que hoy les presento es una novela, pero no deja de ser una semblanza novelada, es decir, tiene una base propia del ensayo. La prueba está en que son 310 páginas de novela, pero con 273 notas ampliatorias a pie de página. Es decir, estamos a mitad de camino entre el ensayo histórico y la novela. ¿Cuáles son, en la parte de ensayística, cuáles son las bases sobre las que se asienta este trabajo que resiste perfectamente cualquier estudio de tercer ciclo universitario? En primer lugar, las hojas de servicio de todos los protagonistas más importantes de la hazaña de Eloy Gonzalo en la aldea de Cascorro, facilitadas tanto por el Instituto de Historia y Cultura Militar como por el Ministerio del Interior. En segundo lugar, la obra de 5 volúmenes del capitán general de Cuba, de Valeriano Bayler, Mi mando en Cuba. Por aquello del otro lado de la colina tenemos el diario de campaña del mayor general Máximo Gómez, el máximo responsable militar de los mambises. Los 10 volúmenes de la crónica de Santiago de Cuba, de Emilio Bacardí Moró, un gran historiador del siglo XIX en Cuba, también aporta detalles desde un punto de vista objetivo de lo que fue la confrontación. Y por último, y no menos importante, la hemeroteca del mayor periódico de la época, que era El Imparcial, con una tirada de alrededor de 170.000 ejemplares diarios para una población de 17 millones de personas. Es un auténtico tesoro la hemeroteca que encierra la Biblioteca Nacional de España en cuanto al Imparcial, y un testigo de primera línea de lo que ocurrió en esa época. Lógicamente, cuando se tratan aspectos muy diferentes, en un ámbito muy multidisciplinar, es necesario apoyarse en personas que realmente conocen cada uno de esos ámbitos. En un primer momento, mi reconocimiento a Luis Miguel Velasco Peña, cronista de la Villa de Peñafiel desde hace más de 30 años, que es quien me facilita la identidad biológica de la madre de Eloy Gonzalo, por primera vez publicada de manera incontrastable en esta obra. En segundo lugar, Juan Pablo Domínguez Serrano, productor audiovisual, escritor, chapinero, y que con un documental que pueden ustedes ver en YouTube, que se llama Eloy Gonzalo, 2 veces héroe, desgrana toda la infancia y adolescencia de nuestro héroe en la villa madrileña de Chapinería. En tercer lugar, el coronel Félix González Román, actual mando de la Agrupación Rural de Seguridad, que como saben es académico de la Academia de Ciencias Militares, doctor en Historia, que es quien me facilitó todas las hojas de servicios de la cadena de mando de Eloy Gonzalo. Nunca hubiera podido desentrañar lo que era el regimiento de dragones de Lusitania número 12 a finales del siglo del siglo XIX, sin la ayuda del general de ese arma, André Chapa, compañero de promoción, y del coronel Juan de la Puerta, con una tesis doctoral precisamente sobre el Lusitania. Y por último, en la búsqueda infructuosa de la hoja de servicios del padrastro de Eloy, del guardia civil Francisco Díaz Reyes, y sobre todo en la consecución de la hoja de servicios como carabinero de Eloy Gonzalo, la ayuda inestimable del actual jefe de asistencia al personal de la Guardia Civil, el general Cereceda. ¿Qué aporta a la ciencia, qué aporta a la historia esta semblanza novelada? Como les decía, en un primer momento es la primera vez que se deja claramente quién es la madre biológica de Eloy. En segundo lugar, es la primera vez que hay un compendio absoluto de la trayectoria humana de este héroe, desde su concepción hasta su fallecimiento. Desde el punto de vista profesional, es la primera vez que se conjuga todas sus vicisitudes militares y profesionales, como soldado y cabo en el Lusitania, como carabinero del Reino de Infantería y Caballería en las comandancias de Estepona y Algeciras, su etapa de recluso en el penal militar de Valladolid y, por último, su postrera experiencia como soldado de infantería del Regimiento María Cristina 53. Es una persona que, por desgracia, está siendo ahora mismo desconocida para un gran número de españoles, sobre todo entre la juventud. Tengo ocasión de comprobarlo cada vez que he ido en las casetas de las ferias del libro de Valladolid, de Valencia o de Madrid, sobre todo para la gente joven. Cascorro, pero es desconocido. Sin embargo, sepan que es una persona
que movió decenas de miles de personas en su cortejo fúnebre desde Santander, donde llegó con el San Ignacio, hasta la estación del norte y Atocha en Madrid, que en el año 32 se hizo un largometraje de cine mudo sobre su heroicidad, que en el año 35 en Sapinería su monumento fue descubierto por el entonces ministro de la Guerra de la Segunda República, Gil Robles, y que en el año 42 el generalísimo Franco le hubiera concedido el título de teniente honorario de haber sobrevivido junto al resto de los hombres de Cascorro, Valer y las lomas del Caney. Es decir, una persona que en su momento desplegó un fervor popular que van a tener ocasión de verlo a lo largo de la exposición. El 1 de diciembre de 1868 es abandonado un niño, a las 10 de la noche, un niño en la inclusa de la calle Mesón de Paredes 74 de Madrid. Su origen da lugar a lo largo del siglo XX a que estudiosos como Pardo Canalís o académicos de la Real Academia de la Lengua como Martínez Clays en ABC aventuren un posible origen, hablando en algún caso citando la villa de Peñafiel y en otros hablando de un matrimonio del Valle del Soba en el límite entre Cantabria y Burgos. Lo que sí está claro es que la nota de abandono que se encuentra Eloy Gonzalo y que reflejan las hermanas en el archivo de la antigua Inclusa de Madrid dice que se abandonó este niño que había nacido a las 6 de la mañana, que querían que se le pusiera por nombre Eloy Gonzalo García, hijo legítimo de Luisa García, soltera, natural de Peñafiel, abuelos maternos Santiago y Vicente Alonso, nacido en Madrid, a 1 de diciembre. El padre siempre se supo que había sido un comerciante de vinos de la zona occidental de la provincia de Guadalajara, de Malaguilla. Pero en una hoja de fiestas parroquiales de Peñafiel nos encontramos con la sorpresa de que Luis Miguel Velasco Peña da pelos y señales sobre Luisa García Alonso, dice cuál es su fecha de nacimiento, coincide absolutamente para todo con la nota de abandono en cuanto a los padres maternos, y inmediatamente alarmado por esta noticia y puesto en contacto con él, reacciona de inmediato aportando todos los datos, la hoja de nacimiento de esta señora y la hoja de bautismo de un hermanastro de Eloy, 3 años mayor que él, llamado Juan, y que había tenido en un matrimonio, puesto que lo único que fallaba en la nota de abandono es que no era soltera, sino que era viuda. Era viuda de un comerciante catalán de Barcelona llamado Juan Sarriá y tenía un hijo que se llamaba Juan Sarriá García, que era, por tanto, hermanastro de Eloy 3 años anterior a él. Lo único que falla en la nota de abandono es el estado civil de quien entrega el niño. Una vez en la Inclusa de Madrid, cabe plantearse una primera situación. Eloy es un superviviente desde que nace. Prueba de ello es que se preguntarán cuántos niños se abandonaban en la Inclusa de Madrid, de la calle Mesón de Paredes, en el año 1868, cuántos se pudieron abandonar. Pues es algo tan frío y tan brutal como de un promedio de 6 niños diarios, un niño cada 4 horas durante todo el año. Es decir, en el año 68 se abandonan 1.853 niños y niñas en esa Inclusa, de los cuales el 73% no llegan al 31 de diciembre con vida. Y de todo ese número únicamente son prohijados. El prohijamiento es la acogida actual, solo se acoge a 4. Luego, no cabe duda de que ya tenemos un primer nivel de supervivencia en este hombre. Chapinería, ¿por qué Chapinería? Otra vez en el registro de la antigua Inclusa, en el legajo 495, aparece una nota de don Nemesio Martín, del párroco de San Bartolomé de Pinares en Ávila, en el que dicen que por estar amamantando a un niño que falleció, una de sus feligreses, Braulio Miguel, esposa de Francisco Díaz, guardia civil destinado en el puesto de Chapinería de la Comandancia de Madrid, les pide que por favor interceda para conseguir un pequeño de la Inclusa de Madrid. Como saben, en esa época, el que hubiera una madre con capacidad de amamantar era una de las grandes posibilidades de que el niño saliera adelante. Entonces, no es que fuera ningún favor, como ven ustedes, porque únicamente hubo 4 prohijamientos en casi 2.000 niños.
un alojamiento que por otro lado únicamente aportaba 45 reales al bimestre. Era algo realmente poco, es decir, era una cuarta parte de lo que era un retiro de un guardia o de un carabinero. Pero tenemos ya ahí con que este niño, a los 6 días de nacer, aparece como hijo del guardia civil Francisco Díaz en la casa cuartel de Chapinería. El puesto de Chapinería, con demarcación en Chapinería, Colmenar de Arroyo y Navas del Rey, contaba con un sargento, un cabo y 6 guardias. En ese puesto, en esa vida, en la casa cuartel, es donde este crío pasa los 10 primeros años de su vida, donde se genera, como ven ustedes ahí, la actitud y la aptitud de esa persona. La actitud porque ese hombre seguía desde su más tierna infancia por el modelo de la cartilla del pueblo. Y aptitud porque, curiosamente, por carambolas del destino, en el año 72 el gobierno provisional le da toda una colección de libros a la biblioteca, para crear una biblioteca municipal, a la Escuela de Varones del Pueblo. Son una cantidad de volúmenes, alrededor de 120 volúmenes de matemáticas, geografía, álgebra, literatura, de manera que ese profesor, don Julián, un profesor toledano, que va a ser importantísimo en la vida de hoy, no solo en esta primera etapa, sino en la posterior, hace que este crío, que es inteligente, sea capaz de leer y escribir con 10 años de edad. Actitud en cuanto al concepto de honor, aptitud en cuanto a la capacidad para saber leer y escribir en una sociedad donde en el ámbito rural saben ustedes que el analfabetismo rozaba a los varones un 50%. Con esos mimbres llega el año 1880, que es un año realmente dramático para Eloy. ¿Por qué? Primero, porque en el intervalo, en esos 10 años, Eloy tiene 6 hermanos naturales como consecuencia del matrimonio. Es decir, el matrimonio ha tenido 6 hijos en ese matrimonio. En ese año, el padre se tiene que jubilar y se va a San Bartolomé de Pinares, donde su familia natural de Cebreros tenía un negocio de cueros, y allí coincide que en el mes de marzo fallece su madre. El padre, absolutamente agobiado, intenta hacer frente, ya jubilado, ya fuera de la casa cuartel, hacerse cargo de todos los hijos, pero la familia de él le dice que solo puede ayudar y acoger a los 6 hijos naturales. Y Eloy, ya con 11 años, en esa España tan dura de la etapa que hablamos, se ve la necesidad de dejar la familia. El padre le dice que no lo puede ayudar. Y Eloy sufre su segundo abandono. Un segundo abandono que también nos indica bastante de su carácter. Con 11 años de edad, mal vestido, mal alimentado, atravesando una de las sierras más difíciles de la península ibérica, en la época llena de lobos y llena de culebras, este niño, entre el 4 y el 5 de mayo del año 80, es capaz de salir andando de San Bartolomé de Pinares y se va ¿a dónde? Al único sitio donde cree que alguien lo puede acoger, a Chapinería. Atraviesa más de 50 kilómetros por el puerto de Arrebatacapas y hace un recorrido desde San Bartolomé por Cebreros, San Martín de Valdeiglesias, Pelayo de la Presa, hasta llegar a Chapinería. Y efectivamente en Chapinería es acogido por un matrimonio mayor de Chapinería que aún le recuerda de todos sus años en el pueblo. Esto indica también el carácter de ese hombre. En Chapinería, de 1880 a 1890, ¿a qué se dedica Eloy? Por una parte, en cuanto tiene cualquier posibilidad, sigue yendo a ver a don Julián para perfeccionar su escritura y su capacidad de lectura. Por otra parte, es el hombre para todo del pueblo. Ahí se le recuerda, y se lo aseguro porque tuve la ocasión de presentar la novela de la mano de la alcaldesa, se le recuerda aún de manera familiar como el típico chico bueno que era capaz de hacer de todo. Es pastor, es agricultor, es barbero, es capaz de hacer pequeñas construcciones, voluntario siempre, introvertido, de pocas palabras, pero una bellísima persona para toda la gente del pueblo. Y además deseoso de hacer el servicio militar porque no costaba ningún tipo de archivo, no entra en filas cuando le corresponde, pero se empeña en conseguirlo y a través de la casa cuartel consigue el que se ha llamado a filas en el año siguiente al que le correspondía. Y aquí nos encontramos con que otra vez el azar quiere
que caprichosamente este hombre pase destinado a un regimiento emblemático, que es el Regimiento de Dragones de Lusitania número 12. Ese era un regimiento normal del ejército español, negativo. Ese regimiento son los Dragones de la Muerte. En 1774, en la batalla de Cuneo de Nuestra Señora del Olmo, fenecen 2/3 del regimiento, asegurando un flanco a las tropas franco-españolas contra las de Cerdeña. El rey Felipe V les concede una corbata de color negro y el emblema que les distinguirá siempre, que es una calavera con 2 tibias cruzadas. Y además le concede el privilegio de cubrir carrera junto con la Guardia Real en todos los acontecimientos de la corte hacia la familia real. Allí este chico, que sabe que es apuesto, que mide más de 1,70 m, pelo castaño, ojos azules, que sabe leer y escribir, en menos de un año consigue ser soldado de primera y cabo por elección, abriéndosele el camino hacia la carrera de suboficial que acababa de regularse en el ejército español. El regimiento, una de sus filosofías en su ya centenario, es que cualquier caído en el campo de batalla, su cadáver siempre sería recuperado porque merecía el que se le rindieran los honores que correspondían con una muerte gloriosa en el campo de batalla. Eso que se ha llevado siempre en el regimiento desde su fundación en el siglo XVIII es una idea que cala tan profundamente en el hoy que va a ser uno de los motivos del que pida que se le ate la cuerda en Cascorro, el tema de que se recupere su cadáver. Cuando acaba el servicio militar, a los 2 años y medio, en lugar de seguir con la carrera de suboficial, decide apostar y irse al cuerpo de carabineros, uno de los que junto con el de Guardia Civil también conformaban el ejército de tierra. Era necesario medir más de 1,52 m, licenciado con buenas anotaciones, buena conducta, tener el vigor suficiente y saber leer y escribir. Lo consigue de manera inmediata, pasando destinado a la recién creada comandancia de Estepona, donde es destinado al puesto del puerto de la cabecera de la comandancia, donde está casi 2 años destinado. Con brillante hoja de servicios, aquí curiosamente, que sepan que el cuerpo de carabineros hacía hoja de servicios aparte, que es la que hemos recuperado en el Ministerio del Interior y que nunca se había volcado a la par con la obrante en el Ministerio de Defensa como soldado. A los 2 años solicita un privilegio, que es el pasar destinado a la especialidad de caballería, donde únicamente formaban parte del 10% de los carabineros, y lo consigue, siendo destinado a la comandancia de Algeciras, al destacamento de Cachón de Jimena, perteneciente a la sección de Palmones, y allí, en muy poco tiempo, en los 2 meses de noviembre y diciembre de 1895, es arrestado con 2 faltas graves, y en el mes de febrero tiene un enfrentamiento con su superior, con su teniente, con su segundo teniente, en el que es acusado de ofensa superior con armas en la mano, con intención de ofensa, con la agravante de ser clase de tropa y el ofendido oficial. ¿Qué es lo que ocurre? Sin tener una prueba fehaciente, puesto que se han perdido las actas del Consejo de Guerra, por comentarios anotados en su momento por compañeros y a historiadores de la época, sorprende a quien iba a ser su esposa menos de una semana después, lo sorprende en clara infidelidad con el segundo teniente. Y no lo agrede porque en ese momento evitan lo que es la agresión, pero como consecuencia del Consejo de Guerra es condenado el 6 de mayo del 95, es condenado a 12 años de prisión militar, que pasa a cumplir en la prisión militar de Valladolid. En la diapositiva tienen una anotación que es una de las cosas que más le duele a Eloy Gonzalo en toda su vida, que es por aquello de que del árbol caído todo el mundo hace leña. En la comandancia de Algeciras se le pone una anotación al margen diciendo que si no hubiera sido expulsado del instituto como consecuencia del enfrentamiento con su teniente, lo hubiera sido por la mala conducta que venía demostrando, cosa absolutamente falta de cualquier tipo de rigor. Es algo que siempre que se le recordaba a Eloy Gonzalo, la existencia de esa anotación le sublevaba de manera importante.
el fiscal militar, nada más llegar al presidio de Valladolid, le lee la sentencia, la prisión preventiva que asume en Algeciras no le cuenta, sino que se contaba desde el momento de la sentencia, con lo cual se le dice que iba a salir libre con 39 años y sin ningún oficio ni beneficio, en mayo de 1907. Pero bueno, como esta vida tiene esas casualidades, 5 días después del enfrentamiento con su teniente, se produce el grito de Beire, por el que se sublevan de nuevo los mambises en Cuba. Y en este caso, llegados ya a finales de agosto, la reina regente, María Cristina de Habsburgo, emite un decreto por el que todo militar que no esté condenado a cadena perpetua y cuya capacidad física se lo permita y no haya tenido tampoco ningún acto de traición a la patria, si se ofrece voluntario para luchar en Cuba, esa pena podrá irle siendo progresivamente aliviada hasta incluso llegar en actos que así lo merezcan a condonarle completamente la pena. El hoy le falta tiempo para solicitarlo y en una primera instancia no recibe ninguna respuesta, pero en una segunda ya fechada en noviembre recibe respuesta inmediata. Esta es la letra de Eloy Gonzalo, firmada por él, donde, como ven, es una letra que a lo largo de toda su vida, muchos de los que le veían leer y escribir, porque permanentemente se dedicaba a leerle las cartas a los compañeros y a escribir las cartas a los compañeros, puesto que había una gran cantidad de ellos que no sabían leer ni escribir. Siempre le decían que cómo era posible que se hubiera criado en un pueblo y que tuviera esa letra, ¿no? Aquí él dice de su puño y letra en esa instancia que hace al capitán general de Valladolid que él entiende que 12 años es una suma terribilísima y él define para un intento de arrebato, que fue lo que le ocurrió realmente. El caso es que nos encontramos con que antes de ya la Inmaculada Concepción del año 95 le coge embarcado en el León 13 camino de Cuba. ¿Camino de Cuba cómo? Pues como soldado voluntario. Un soldado voluntario que ya tiene más de 5 años de milicia. De ahí lo del dicho ese de tienes más mili que cascorro. La guerra de independencia de Cuba, también llamada guerra necesaria, o sea que va del 95 hasta la entrega de la soberanía española a las fuerzas norteamericanas el 1 de enero de 1899, pero figura como soldado voluntario formalmente. Bien. Una mínima visión de lo que es Cuba. Cuando hablamos de Cuba, ¿qué es Cuba? Bueno, Cuba en ese momento tenía un 10% de la población española aproximadamente, 1,5 millones de personas, de los 17 millones que había en total en el reino. De este a oeste, desde Punta Maisil hasta Cabo de San Antonio, tiene 1.250 kilómetros, 100 kilómetros más de la máxima que hay en la península ibérica, desde el Cabo de Creus hasta la desembocadura por Ayamonte. Es decir, es una extensión importante. Son más de 109.000 kilómetros cuadrados, es decir, la suma de las comunidades autónomas de Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia juntas. Está a 3.400 millas náuticas de España, 14 días de navegación en un vapor de la época, mientras que desde Key West, desde donde salió el famoso Maine, hay apenas 4 horas, 5 horas de navegación hasta las costas de la isla. Y en cuanto a kilómetros a proteger de costa, hay aproximadamente un 70% de los kilómetros de costa de todo el Reino de España. ¿Por qué se produce? ¿Qué es la guerra de Cuba? Intentando ser muy esquemático con los riesgos que eso conlleva. No deja de ser una guerra civil entre españoles criollos y españoles peninsulares. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de la no aceptación de aranceles. Nos suenan las cosas. Cuba producía entre un 30 y un 40% de la producción mundial de azúcar. Entre el 70 y el 80% de esa producción la compraban los Estados Unidos con unos aranceles muy fuertes que no repercutían en exceso en la isla, sino que iban directamente a la metrópoli. Los dueños de ingenios azucareros cubanos, después de la pérdida de la masa esclava que se produce, la esclavitud desaparece en Cuba en el año 76, es de las últimas que se produce formalmente. Eso provoca un cataclismo tal en la producción que
la sociedad criolla cubana ve en el hecho de ponerse en brazos de Estados Unidos para ese apoyo y la independencia de la metrópoli como una solución económica a sus problemas. Máxime cuando después de la Guerra Civil Norteamericana la élite cubana ya había dejado la metrópoli como parte de la formación de sus hijos y se había decantado por las universidades y los centros norteamericanos. Bien. ¿Cómo es el soldado de quintas que va a luchar a Cuba? ¿Es un soldado procedente de la clase alta nacional? No. Había dos maneras de evitar el ir a luchar a Cuba. Una que era la redención en metálico. Si se pagaban 2.000 pesetas para el servicio militar en la península o 3.000 en ultramar, eso, para que se hagan una idea, había que añadirle un 0 y multiplicar por 1,50. Es decir, estaremos hablando entre 30.000 y 45.000 euros de hoy en día. Si se pagaba esa cantidad, se evitaba ir al servicio militar, que era de 3 años en la península, 4 en ultramar, en filas, y 12 años en total hasta que se conseguía la licencia absoluta. Esa era una parte, pero no era la más importante en toda la masa de posibles soldados. La más importante era la sustitución, que era la que realmente hace daño en el mundo rural, que era cualquier terrateniente que tuviera parceros, un hijo suyo evitaba el ir a luchar a Cuba si cualquiera de los chicos de sus trabajadores que ya hubiera hecho el servicio militar y tuviera entre 23 y 35 años se ofrecía voluntario a ir en su lugar. Es decir, si aparecía un joven de 30 años que decía yo ya tengo el servicio militar hecho, voy en lugar de fulanito, era él el que volvía a ir al servicio militar y evitaba que fuera el titular. Era lo que se llamaba sustitución. Todo esto llega en los ejércitos españoles hasta la primera época de las guerras de África en el siglo XX. La extracción social ya vemos cuál es. ¿Qué formación? Aproximadamente que sepa leer y escribir en varones entre un 33 y un 50%. Las expediciones se producen con una entidad en vapores de 14 y 15 días de navegación y generalmente son entidad tipo batallón. Dependiendo, la gente que le toca llegar para allá en plena época de lluvias y verano es un auténtico infierno. La aclimatación es brutal, las bajas muy grandes. El que le toca en otra época menos. Armamento y equipo, aquí una cuestión muy importante. Aquí ven el soldado que tiene en la imagen, va con su rayadillo, va con su chopo, 1,23 m de Mauser asturiano de 1893, con peines de 5 balas de pólvora sin humo y la mejor arma de infantería de la época en el mundo, sin ningún género de dudas. En cuanto a la equipación, también es una equipación apropiada. Este hombre lleva unas guajiras fabricadas allí que le evitaban el tema de la manigua, cualquier tipo de infectación por parásitos en los pies. Va a ir con un machete de acero toledano de 70 centímetros y va a ir con una cantimplora que va a ser de calabaza vacía, no la reglamentaria, pero en todos los batallones del frente la van a llevar, y va a tener una bota reglamentaria desde el año 97 para transportar el vinillo catalán, que era el que se consumía en esa época. Es decir, que en cuanto a dotación de armamento y equipo, no podía haber otro mejor en el mundo en la época. Es algo que a veces se ha dicho. Y en cuanto a la alimentación y la sanidad, no es muy diferente, a pesar de todo lo que hayamos oído, de la que se encontró el ejército expedicionario norteamericano cuando va para allá. Es decir, una cosa es lo que la ciencia médica conocía y otra lo que se podía hacer sobre el terreno. Y en cuanto al tema de la logística, lo que falla es la economía de la propia isla, de manera que no pueden hacerse milagros desde la propia metrópoli. ¿Que puede haber alguna situación de desvío? Pues sí, la puede haber a lo largo de 30 años de guerra, pero pensemos que ningún país actual del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni China, es capaz de mantener durante 3 años 200.000 hombres en armas al otro lado del mar Atlántico, como hizo España. Después de todo esto, nos podemos plantear qué moral tenía la gente cuando embarca. Vemos ahí un proceso de embarque en cualquiera de los puertos del norte de España, en Santander, en Coruña. ¿Con qué ánimo iba esa gente? Embarcaba esa gente. Iban con una sensación derrotista de que iban sustituyendo a alguien, de que tenía que haber ido otro en su lugar. Hay una habanera,
saben ustedes que es la música que nace de las idas y venidas entre la península y Cuba, hay una bandera que define que fue, igual que la marcha oficial de la época fue Cádiz, la marcha popular de la época era esta bandera. Y quiero que oigan lo que sentía esa gente. A la prenda querida que de España dejé. Si acaso vuelvo, Dios será testigo que tu marido juro yo que deseo. Como ven, en esa canción encierra el sentimiento que tenían. Era un sentimiento de, fíjense, que no hablan de España, hablan de la nación. Nación era sinónimo de España. Una canción llena de religiosidad, en cuanto a la oración, y de familia. La novia, caso, mi madre, que me rece. Es decir, esa España aún no había padecido lo que era la podredumbre del nacionalismo. Se va a producir justamente después de la pérdida de Cuba. Y como saben ustedes, hay vínculos directos. No tiene más que ver la bandera cubana y alguna bandera de las que ahora mismo aparecen en nuestra actualidad. O sea, era un sentimiento de ir a defender la patria contra una sublevación que entendían que era injusta y que iban con ese espíritu, con ese ánimo, teniendo en cuenta que la oficialidad y los oficiales que se encuentran es gente absolutamente bragada en el combate. Es gente que ha luchado en República Dominicana, en África, en Filipinas. Nuestros mandos es gente que sabe llevar a esos chavales que van para allá. Por otra parte tenemos a los mambíes, ya les he comentado un poco la extracción. El mambí es, en su cuadro dirigente, un español de segunda o tercera generación. Y luego, pues bueno, una masa popular donde encontramos desde esclavos libertos, que la generación anterior eran esclavos y ahora han dejado de serlo, pero en la realidad no acaban de tener un futuro determinado, y sobre todo llevados con un arma que siempre va a ser característica, que es unidades montadas, unidades de caballo, que generalmente se van a producir esa recluta de las monturas con el abandono del campo en la serie de oleadas desde el extremo oriental. Todas las revoluciones en Cuba se han producido siempre en Oriente, en Sierra Maestra, y han ido hacia la parte rica, que es la oriental. Bien. Los dos máximos exponentes militares de la guerra necesaria son Máximo Gómez Báez, el chino, el viejo, o el viejo chino, o el generalísimo, como era conocido, y Valeriano Wegler y Nicolau, hombre que lo fue todo en España, es el ministro de la guerra, el senador vitalicio, marqués de Tenerife. ¿Qué tienen en común? ¿Eran desconocidos? No eran desconocidos. Máximo Gómez Báez es capitán del ejército español del 61 al 65. Saben ustedes que República Dominicana es de los pocos países iberoamericanos que después de la invasión haitiana le vuelve a pedir a Isabel II que quiere volver a ser española, y se le concede. Santana, el presidente de esa república que lo solicita, tiene unas fuerzas que se unen al ejército español. Dentro de esas fuerzas hay un capitán de caballería que es Máximo Gómez. Valeriano Wegler es comandante en esa guerra, y en el año 63 consigue la laureada de San Fernando en la batalla del río Jaina. Con 150 hombres es capaz de resistir durante 3 días a una columna de 600 independentistas y consigue romper el contacto sin perder ni una sola vitualla. Coinciden en la guerra, uno como comandante y otro como capitán. Cuando
hay que dejar la isla porque triunfan los independentistas, Máximo Gómez llega a Cuba con Baylor, y Baylor le concede, le da un préstamo personal para que empiece su vida como agricultor, como propietario de tierras en Bayamo, en la costa norte de Cuba. Son conocidos, han luchado juntos. La cúpula Mambí, José Martí Pérez, padre valenciano, madre de Santa Cruz de Tenerife, licenciado en Derecho y en Filosofía por las universidades de Zaragoza y Madrid. Murió al poco de arrancar el levantamiento. Máximo Gómez, que ya hemos hablado de él, y los dos máximos líderes militares de Oriente y de Occidente. Calixto García es el conocido como el general de la estrella en la frente, porque en la primera guerra, la guerra grande del 68 al 78, cuando va a ser capturado por los españoles, se da lo que se llama el tiro de vianda. Se pone un revólver en el cielo de la boca y se dispara. Un médico militar español consigue salvarle la vida. Nieto de uno de los héroes que luchó en favor de Fernando VII en la batalla de Carabobo, en Colombia. Y Antonio Maceo, el titán de bronce, también nieto de realistas en Venezuela. ¿Qué es lo que ocurre en Cascorro? ¿Qué pasa en una aldea perdida de la mano de Dios en el centro de la isla, en la zona del Camagüey, para que se produzca todo lo que se va a producir? ¿Qué es lo que hay ahí? Bien. La defensa que establece Baylor y que le da una serie de éxitos sucesivos, y que si no llega a morir Cánovas en el famoso atentado de Argiolillo, del que, bueno, pues podríamos hablar mucho, pero nos iríamos de lo que es un poco el centro de la conferencia. Pero lo que se hace no es una serie de trochas. Las trochas tienen una serie de barreras que se establecen a lo largo de toda la isla. Aproximadamente, no llegó a haber una docena, algunas inconclusas, pero que tenían su armazón en la trocha de Júcar o Morón. 10.000 hombres estaban desplegados solo en la trocha de Júcar o Morón. Bien. Al este de la trocha de Júcar o Morón, es decir, en territorio mambí, por decirlo así, Baylor se le ocurre coger dos compañías de 170 hombres. Una la desplaza a Cascorro, que es una compañía del María Cristina, y otra la desplaza a Guaymaro, que es una compañía del Tarragona 67. Las dos con 170 hombres. ¿Qué es lo que pretende con eso? Pues es un poco una apuesta de a ver quién puede más a Máximo Gómez, en el sentido de decirle: yo estoy movilizando a Maceo en las cercanías de La Habana, pero no te voy a dejar que vayas en su ayuda, porque te voy a poner unos granitos que son dos compañías en todo el territorio que tú has conseguido mantener siempre. Y aquí tiene al general Jiménez Castellanos, que era el comandante militar del Camagüey en la época. Luego será quien entregue, como teniente general, quien entregue Cuba a los americanos. Tanto su mujer como sus tres hijas no habían conocido nunca la península hasta el momento que tiene que dejar Cuba el 1 de enero del 99. Bien. Volviendo a lo que estamos, esto hace que a 4 kilómetros de Cascorro se concentre toda la cúpula mambí. Empezando por Máximo Gómez, tenemos al responsable de Oriente, su jefe de la brigada de infantería, su jefe de la brigada de caballería, su jefe de Estado Mayor, Avelino Rosas, que llevaba unas tropas irregulares que eran la cabeza de lanza del Mambí. Y aquí tienen un señor que aparece aquí es una fotografía retocada, porque aparece vestido de Mambí, pero con las divisas de mayor general del ejército norteamericano, del general de división. Ese hombre, Federico Faston, le llamaban el inglesito, aparece en Cascorro porque es el único capaz de disparar un cañón de 42 milímetros, un cañón de montaña, que aparece y dice que él es capaz de hacerlo. Este chico intentó entrar en la escuela de West Point, no lo dejan entrar por baja estatura, era hijo de un congresista norteamericano, y va a ser una persona muy particular, pero que acaba sus días en la guerra de Filipinas, deteniendo al presidente Aquino, y actualmente descansa en el cementerio de Arlington porque le fue concedida la medalla de honor del Congreso norteamericano, la máxima condecoración americana. Pero es él el que dice que es capaz de disparar un cañón de montaña que han traído de contrabando a la isla y con el que se va a hacer fuego sobre Cascorro. Entonces Máximo Gómez dice: le voy a dar una lección a Baylor, puesto que voy a tomar Cascorro. Para tomar Cascorro, además, voy a comprobar que el cañón efectivamente dispara. Por primera vez voy a tener un cañón propio que va a disparar. Y además,
le voy a dar un apoyo moral a Miguel Maceo, porque el hermano pequeño de Maceo, que era el más querido de los hermanos de él, murió siendo teniente coronel en la toma de Cascorro en la campaña del 68 al 78. Y Cascorro siempre había sido algo obsesivo para Maceo. Baylor, todo lo contrario, dice: tengo a todos los mambises de Oriente empeñados allí, mientras yo sigo dándole a Maceo en la zona que me importa, que es la zona de producción azucarera, que es la zona de Matanzas y la zona de La Habana. Bien. Aquí tienen a los héroes de Cascorro. Los héroes de Cascorro, hay un capitán que es el que manda la compañía, que es Francisco Neila y Ciria. Teniente Perier, que es el que manda la primera sección, y el sargento Tropel es el que manda el primer batallón de esa primera sección, donde está Eloy Gonzalo encuadrado, junto con compañeros que serán famosos, como son Climent, como son Martín, que todos llegarán a ser condecorados. Resisten durante 15 días, con 4 ofrecimientos de rendición. Algunos de ellos simplemente que se les va a respetar la vida y que incluso se les va a dejar que salgan con sus armas, es decir, con una retirada honrosa. Jamás el capitán Neila lo acepta. No deja de ser algo meritorio. Pero ¿por qué? Saben ustedes que en Cuba hubo muchos episodios de heroísmo. Era una guerra irregular, una guerra de guerrillas, donde se encontraban nuestras tropas, pues a veces con entidades de compañía, entidades de batallón, a veces menores, y hubo episodios de auténtico heroísmo. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial para que este hombre llegue a tener la trascendencia que tuvo? Pues una filtración de prensa. Como les decía, El Imparcial era el periódico más importante de la época. Bien. El corresponsal del Imparcial en La Habana, Domingo Blanco, es un corresponsal que ha vivido la guerra de Margallo. Ha estado en el año 93 en Melilla, cuando las cávilas llegan prácticamente a la ciudad, y este hombre llega a empuñar un fusil junto con los corresponsales de La Vanguardia, llega a pegar tiros y llega incluso a ser propuesto para la Cruz al Mérito Militar. Entonces, todos esos antecedentes hacen que cuando lo manda el Imparcial a La Habana, sea una persona muy próxima a los círculos de capitanía. Tiene amigos, ha coincidido con gente en África. Entonces, curiosamente, conforme el general Jiménez Castellanos recupera a la compañía de Cascorro, que no a la de Guaymaro porque no consigue llegar, para llegar hasta la de Cascorro tiene que estar 4 días luchando con una columna de 1500 hombres con artillería y vanguardias de guerrilla, pero no consigue llegar a Guaymaro. Pero cuando saca a los 170 de Cascorro y llega a San Miguel de Bará, 6 días después, el parte de guerra que él da al capitán general sin ningún tipo de filtro, y que el capitán general lo ha conservado para luego dar novedades al ministro de la guerra, ya con un formato estratégico, todo sin ningún tipo de filtro aparece publicado en primera plana del Imparcial. Entonces, uno de los artículos, calcula sin ejemplo, adornado con el léxico de la época, fíjense que dice que un soldado pidió atarse con una cuerda y llegó a la casa ocupada, encendió una cerilla, una viva llama corrió por los muros del edificio, el capitán y los soldados se abrazaron llorando de admiración al valeroso muchacho. Entonces, bueno, eso en una época en la que todo lo que nos llegaba de allí eran las repatriaciones con los chicos enfermos y sin una victoria clara, sí a medio plazo, pero no en el momento, enciende, imagínese, 170.000 lectores con 17 millones de españoles de las que la mitad no sabía leer. Eso es un foco que va generando el boca a boca y eso se lleva por todas partes. Pero es que es más, Gasset, que es el director del periódico, viendo que ahí hay madera, en la misma página, dice: ¿cómo se llama? Y dice, le asegura al lector que va a hacer todo lo posible para que Domingo Blanco se entere de quién es ese héroe anónimo del María Cristina que ha hecho eso. Y ya empiezan, en ese momento, empiezan con cartas al director, gente ofreciendo premios, gente diciendo que se merece la laureada, que cuando recibe la laureada él la paga. Tenemos ahí, la gente está, claro, son 200.000 familias que creen, será mi hermano, será mi hijo. Imagínense la situación durante esos 6 días, hasta que efectivamente el 21 de octubre salta la noticia
que indica también el conocimiento que tiene Domingo Blanco de la milicia, porque consigue que desde el cuartel general de Puerto Príncipe, de Camagüey, le llegue la noticia de quién ha sido el que ha hecho la acción. Y dice que efectivamente el soldado de María Cristina, que es un héroe, que se llama Eloy Gonzalo, que es madrileño de padres desconocidos y que fue a Cuba en diciembre del 95 como voluntario, que es como lo que figuraba. Imagínense la reacción del pueblo de Madrid. Celestino Flores, un acaudalado hombre de negocios de Málaga, le ofrece una pensión vitalicia de 1 peseta diaria. Eso es dinero de la época. Eso es dinero de la época. La Junta Patriótica de La Guaira en Venezuela, el regimiento de María Cristina 53 era un regimiento venezolano, nunca había pisado la península, a pesar de ser español, le ofrece un premio de 200 pesetas. Hombre, está en boca de todo el mundo. De ahí que si vamos al Museo del Ejército nos encontramos el busto de Eloy Gonzalo con su sombrero de hippie japa y su laureada de San Fernando en el pecho, cosa que nunca consiguió. Porque ¿qué es lo que consigue que se le conceda? Una cruz al mérito militar, una cruz de plata al mérito militar con distintivo rojo y una pensión de 30 reales mensuales de la época, de 7 pesetas y media, que también era dinero. Ya tenemos las 30 del señor Flores, más 7 son 77 y media, más los 200. Es decir, ya tiene una pequeña fortuna para el hombre en su vida civil el arrancar con todo. Pero, ¿es tan héroe de cascorro como parece? Pues hay una prueba que para cualquiera que haya vestido el uniforme es clarísima, que es la siguiente, va a ser modesta, pero la van a ver ustedes. Baylor está consiguiendo arrinconar al Mambí en la zona este de la isla. Una de las primeras cosas que hace es que todos los regimientos que tenían sus bases reales en Occidente regresen a esas bases. El María Cristina tenía su base en Matanzas, la ciudad de Los Puentes, la segunda ciudad más importante de la Cuba de la época. Entonces el regimiento se reagrupa en Matanzas. Pero, amigos míos, Matanzas tiene un problema, que igual que la ciudad es maravillosa y está en el norte costero de la isla, en la zona sur tiene lo que es la Ciénaga de Zapata, la cuarta zona. La Ciénaga de Zapata, para que se hagan una idea, tiene la misma extensión que las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa juntas. Es un terreno pantanoso, de ciénagas, lleno de reptiles, absolutamente insalubre. Y ahí es donde le toca ir. Porque no crean que después de lo de Cascorro y demás y tal, no, después de lo de Cascorro coge la hoja de servicios y la semana siguiente está otra vez pegando tiros en enfrentamientos contra los mambíes. Esta gente no descansaba. Entonces le toca ir para allá. ¿Qué es lo que ocurre con esa ciénaga? Datos. En la guerra de Cuba muere 1 de cada 3 soldados que mandamos para allá. De 200.000 hombres mueren casi 70.000. ¿De qué mueren? El 3,6% en combate. Un 8,2% en hechos vinculados al combate. Es decir, heridas al cabo de un tiempo, accidentes, desapariciones, pero la inmensa mayoría, el 88,2%, muere de enfermedades y de ellos un 40% de vómito negro, de la fiebre amarilla. Lo que les decía antes, en la cultura de la época, la cultura médica de la época, decían que la fiebre amarilla se producía por respirar los miasmas del barrillo que se producía en la época de lluvias en las zonas estancadas. No tenían ni idea de que el vector era el mosquito. Con lo cual, ¿qué se produce? Primero, una atención, que lo primordial era aislar a cualquier persona que tuviera el más mínimo síntoma de fiebre amarilla. La fiebre amarilla tiene un proceso muy peculiar, porque a los 10 días de estar enfermo y de dar los primeros síntomas, o sobrevives en un porcentaje bastante importante, o mueres en menos de una semana. Entonces, todo era aislar a los pacientes, pero no, únicamente se les hidrataba y se les iba a la gente. Esa es la situación, pero Eloy no va a morir de vómito negro, no va a morir de fiebre amarilla. Este es el parte de defunción de Eloy Gonzalo. El médico militar dice que a las 10 del día anterior, eso está fechado el 18 de junio, dice que el 17 de junio a las 22 horas muere, y fíjense de lo que muere, es algo tremendo. Muere de enterocolitis ulcerosa de forma gangrenosa. Es decir, Eloy Gonzalo está enfermo desde hace meses, desde hace años. Posiblemente desde la etapa de prisión, desde los primeros días de Cuba. Es una persona que está tan acostumbrada a sufrir en silencio y a no quejarse,
viendo todo lo que le rodea y todo lo que ha sufrido, que es incapaz de decir que sangra y que tiene unos dolores tremendos. Y ya cuando lo llevan al hospital, en el que está prácticamente menos de una semana, está totalmente roto por dentro. Tiene todo el ciego y todo el colon, lo tiene totalmente en carne viva. Y el hombre muere por pérdida de sangre y por debilidad. Ahí es lo que dice que deja este hombre, que es curioso, ¿no? Lo que dice luego el parte del detalle del hospital al regimiento. Fíjense que dice: Cruz Roja, el mérito militar, un paquete con retratos, 3 pesos y 80 centavos de plata, eso son aproximadamente 20 pesetas, un Mauser 196, 159 cartuchos, una cartera, una canana y un machete. Ese es el hospital de Matanzas donde muere. Pero lo que les decía, que esto es trascendental para entender que este hombre es realmente heredero de Cascorro. Esta es una nota interna del regimiento María Cristina, firmada, manuscrita, por el jefe de su batallón. El jefe de su batallón es un comandante que se llama Francisco Neila Cibia, comandante porque ascendido por méritos de guerra y laureado de San Fernando por la defensa de Cascorro. Y es Neila el que firma, y de su puño y letra le dice, convoca por su cuenta a la Junta de Jefes y Oficiales del regimiento y le dice al coronel del regimiento, le pide la asistencia de una sección sin armas y la banda de música del regimiento, y pone su puño y letra al entierro del soldado Eloy Gonzalo García, héroe de Cascorro. Que un laureado de San Fernando diga que el héroe de Cascorro es Eloy, eso te indica realmente que Eloy era el héroe de Cascorro. O sea, que sus propios compañeros entendían que quien había hecho la heroicidad era él. Hay hasta 4 notas en las hojas de servicio, 4 notas en las que se le define como héroe de Cascorro, por parte de los compañeros. Bien. A todo esto aparece, se le entierra con un nicho con el número 143. Ahí está, podría haber desaparecido de tal, pero miren por dónde. Resulta que hay un marmorista en una ciudad que se llama Cárdenas, que es de su propio pecunio, hace una lápida de mármol, y una vez que la ha hecho, le dice a la comandancia militar de Cárdenas, le dice: oiga, mire usted, he hecho esta lápida para que se la pongan a la tumba de Eloy Gonzalo. Y es esa tumba donde dice: Eloy no ha muerto, su recuerdo lo hará vivir eternamente en el pecho de los nobles españoles, gloria del ejército español. Entonces lo hace un tal Gerardo Huguet. Entonces ese hombre se coloca, fíjense, ha muerto el año anterior, se le coloca el 9 de agosto del 98. ¿Por qué es importante que esa lápida esté colocada? Porque tenemos plenamente identificado dónde está el cuerpo de Eloy Gonzalo, sin ninguna duda. Bien. Voy acabando ya. Primera cuestión, cuando dicen España fue derrotada en Cuba, no es cierto. España no fue militarmente derrotada en Cuba, únicamente fue derrotada la guarnición de Santiago de Cuba al mando del general Toral. Es el único que capitula ante las fuerzas norteamericanas, los 22.000 hombres que están a su mando. Pero Blanco, el capitán general de Cuba, que ha sustituido a Bailey, tiene 123.000 hombres en armas, aclimatados, perfectamente dotados en armamento, con 50.000 voluntarios cubanos a su lado. Hay tantos cubanos luchando al lado de los españoles como en las filas mambises. Y precisamente el 10 de agosto le dice al presidente del gobierno que puede resistir perfectamente y que Cuba no está perdida. Como saben, en esa misma fecha, el embajador francés en Washington y el secretario de Estado norteamericano firman el acuerdo de Washington por el que España entrega Cuba. Ni siquiera hay un español que lo firme, es el embajador francés en Washington. Y al general se le dice: entregue usted Cuba. Blanco, cuando se va, porque se niega, como militar, se niega a entregar Cuba después de ese detalle, él dice que él no entrega Cuba, y quien tiene que entregar Cuba es su sucesor, es el general Castellanos. Dice en su discurso de despedida el 26 de noviembre que salgan con la cabeza muy alta porque no se van de Cuba por haber sido derrotados, sino únicamente cumpliendo una orden del poder político. Cuando llega el momento ya, en agosto ya hemos entregado Cuba, pero saben que la parte bajo responsabilidad del ejército español, que es toda la isla, menos la parte de Santiago, aún sigue bajo administración española haciendo relevo con la americana. Pero en España se dice que de alguna manera hay que honrar a toda la gente que murió en Cuba. Y qué mejor manera de hacerlo que con un entierro multitudinario en el que se traiga a
unos héroes que sean ejemplo de entrega en la guerra de Cuba. Se trae a 3 personas. Son el general Fidel Saltocildes, que es el héroe de Peralejo, un general de brigada en la época de Martínez Campos, que con su gente, con 2 tiros en el pecho, sigue arengando a su gente en primera fila hasta que es alcanzado en la frente y es enterrado en un funeral con presencia de Martínez Campos, laureado de San Fernando. El héroe del Caney, Joaquín Vara de Rey Rubio, figura estudiada en todas las academias militares norteamericanas como paradigma del mando táctico de infantería. 2 disparos en las piernas. De rodillas sigue mandando a 500 hombres y 50 voluntarios cubanos. Resiste durante 12 horas una división norteamericana de 6.900 hombres. Hasta que, estando en esa condición, cuando ya consiguen meterlo en unas parihuelas y que lo vayan a evacuar, un obús lo alcanza. Y el obús lo encierra. Cuando llega la comisión Valderrama en el otoño del 98 para repatriar, el héroe de Peralejo lo tienen claro que dónde está. Eloy Gonzalo lo tienen claro dónde está porque lo han tenido siempre. Y el Ayuntamiento de Madrid, el conde de Romanones, que es muy amigo de Sagasta, del presidente del gobierno, ya sabe que el pueblo de Madrid está obligado y quiere el que se le haga un monumento a Eloy Gonzalo. Se le va a traer, cuando la comisión Valderrama dice, pues tenemos que traer al héroe del Caney porque era una figura emblemática. Los propios americanos se lo dicen. Contactan con un capitán y un suboficial de los mapises que dicen saber dónde está el cuerpo del general. Va la comisión Valderrama escoltada por los americanos y consiguen desenterrarlo a las 48 horas de búsqueda. Lo reconocen por las divisas, por las medallas y por la barbacana que le llegaba a la altura del estómago. Una barba larga, muy poblada. Entonces, cuando los americanos se enteran de que han desenterrado al general Vara de Rey, inmediatamente dan aviso. Una banda de música norteamericana va hasta el lugar, se le rinden honores desde el sitio donde lo han encontrado hasta el vapor que lo tiene que embarcar, y todos los vapores norteamericanos que había en la Rada de Santiago ponen sus banderas a media asta en señal de reconocimiento al héroe. Aquí en España, pues bueno, tienen imágenes de la llegada de los 3 cadáveres al muelle de Santander y luego el entierro multitudinario que se produjo en Madrid. Como conclusión de todo, Eloy Gonzalo, un hijo del cuerpo que aprendió el concepto de honor y lo que es la cartilla y los valores de la cartilla en la casa cuartel del cuerpo de Chapinería y menos de un año en la de San Bartolomé de Pinares. Un carabinero del reino que estuvo destinado casi 3 años en unidades fiscales y de costas y fronteras, con el lema de carabineros, recuérdenlo, moralidad, lealtad, valor y disciplina. Su conducta en Cascorro une 2 cosas: el concepto de no abandonar nunca el cadáver del compañero caído de Lusitania, con el demostrar que era falso que él había perdido alguna vez el honor. Y por último, la causa de su fallecimiento, que no deja de ser esa capacidad de sufrimiento y esa resistencia al dolor que tuvo siempre por la vida que le tocó vivir. Pues muchas gracias. Estoy a su entera disposición. Sí, muchas gracias por la interesantísima conferencia que nos has dado y lo que nos has ilustrado. ¿Podrías dar algún detalle de la acción en concreto? Lo de la gasolina, sí, la cuerda atada. Sí. Vamos a ver, la posición de Cascorro es una posición muy singular. La aldea de Cascorro es una aldea que está en mitad de la nada. El Camagüey es la zona más profunda agrícola y ganadera de Cuba. Pacífica, muy tranquila. Sobre todo, Cascorro tuvo una riqueza ganadera importante, que ya se perdió con la Guerra Grande. Entonces, era un poblado que estaba a mitad de camino entre Puerto Príncipe, que era la capital de Camagüey, y la provincia de Oriente, Santa Clara. Tenía más. Pero la oposición era una oposición triangular,
con 3 fuertes, de los que únicamente merecía la consideración de fuerte el principal. Luego estaba el de García y el de la Iglesia, que era de mampostería únicamente el principal. Era una posición triangular, cubierta por vallas, donde, ya digo, que con 2 pisos y capacidad de fuego en altura, únicamente el del fuerte principal, que es donde el capitán Neila monta su cuartel general. 170 hombres. Cuando uno analiza cómo son capaces de resistir allí con una moral alta, porque hacían sus patrullas, hacían tal, durante esos meses, y encima contentos. ¿Por qué? Porque el clima era relativamente salubre, es un clima de cierta altura, poca lluvia, no era un terreno pantanoso, y entonces hay una explotación local que comentamos en la obra. Allí le llamaban el pueblo de las jutías. La jutía es un roedor cubano, arborícola, de entre 6 y 7 kilos de peso. Y entonces cazaban jutías nuestros soldados, de manera que los obligados que hacían tenían cierta proteína. Esa era un poco la supervivencia. ¿Qué es lo que ocurre? Llega un momento en que se empiezan a concentrar. Tenemos 4.000 mambises, tenemos todas las fuerzas de Oriente y tenemos a Máximo Gómez con el cañón. Entonces, en un momento determinado, están muy confiados en la capacidad del cañón. Y el cañón efectivamente dispara 219 disparos, de los que aproximadamente explosionan entre un 10 y un 15%. ¿Por qué? Por problemas de la espoleta. Gracias a eso, nos medio libramos. Que conste que al final de los 14 días, el único que se mantenía medio en pie era el principal. El resto, nada en absoluto. Bajas que vamos a tener en esas 2 semanas, con acciones realmente heroicas, acciones heroicas de coger una sección de la compañía y lanzarse contra por ejemplo, una posición mambí y hacer que retrocedan. O sea, de esas escaramuzas tenemos a lo largo de los 14 días muchas. 4 ofertas de rendición. Bajas que vamos a tener, 4 muertos y 17 heridos en total. Parte de contusionado, magullado, lo que es programa de fuego, 4 muertos y 17 heridos. La acción en sí que se produce, ¿cómo es? Bien. Hemos visto que uno de los protagonistas era Avelino Rosas. Avelino Rosas era guerrillero colombiano, va a morir ahorcado en otra revolución en Colombia. Su gente era, a semejanza de su jefe, era gente muy bragada, pero muy indisciplinada. Pero era la punta de lanza de los mambís. Entonces, en un momento determinado, en la noche, se infiltran y consiguen llegar a una de las casas de un antiguo alcalde de Cascorro, desde la que se abría fuego y se dominaba todo el frente que estaba entre el fuerte de la iglesia y el principal. De manera que tenían absolutamente desenfilada toda la posición, el triángulo de toda la posición. Entonces Neila dice, es que están inmovilizados, no pueden ni siquiera ordenar nada a su gente porque se asoman. Había, creo recordar que 7 mambises y 2 del pueblo que son los que les guían hasta la casa. ¿Qué ocurre? Que la idea era que ellos llegaban, tomaban la casa y a lo largo de la noche tenía que irse incorporando gente hasta conseguir como mínimo una sección o 2, un equivalente, 40, 50, 60 soldados, para poder hacer un fuego realmente importante. Como son muy indisciplinados, conforme llegan a la casa empiezan a pegar tiros. Y entonces, claro, las fuerzas nuestras reaccionan de manera que impiden el que vaya engrosándose la gente que está en la casa. Pero el capitán dice, hay que tomar una decisión, aquí tenemos que hacer algo. Entonces, en la obra cuento un poco cómo pudiera ser, porque hay voluntarios para ello. No solo Eloy. Pero Eloy tenía un prestigio entre su gente. ¿Por qué tenía ese prestigio? Porque el propio Tropel, el Gregorio Tropel, el sargento de su pelotón, era de su misma edad, de su misma estatura, y había sido cabo primero por elección prácticamente a la vez que él. O sea, que lo consideraba un cercano. Era un carabinero en época de guerra, como los guardias, pues era, con los suboficiales del ejército, pues eran uña y carne. Entonces este hombre tiene un ascendiente, de manera que cuando se presenta voluntario, todo el mundo entiende que se presenta voluntario porque quiere lavar su honor. Entonces, todo el mundo entiende que es él, y el propio Neila también. Pide el tema de la cuerda. Y Tropel, el sargento, dice, sí, se lo podemos hacer porque tenemos el pozo de agua, tiene 30 metros de longitud y tiene una cuerda de repuesto. Y con 60 metros sí llega hasta la casa. No quiere llevar el fusil, lo único que quiere llevar es la lata de 4 litros, a la que pide que se le pongan 2 trapos y una cuerda para que no haga ruido.
realidad, la casa no la quema. Está lloviendo copiosamente y lo único que consigue es que ardan el arranque de la casa y hay una humareda tremenda. Pero todos los bambisas salen por tierras por el humo que hace irrespirable que se mantengan allí. Entonces, si cogen cualquier comentario cubano sobre el hecho, dicen, no, Eloy no... Dicen dos cosas: que la casa no es verdad que la quemara Eloy y que murió abandonado por sus compañeros. Hemos visto que abandonado por sus compañeros no murió. Y la casa efectivamente no la quemó, pero provocó el que la sección del teniente Perrier entrara en el momento de desconcierto, cuando huyen los cubanos, entra y ahí sí que la quema. Muchas gracias. No decía más, seguro. Sí, por favor. Sí, quería saber si queda algún recuerdo de Eloy Gonzalo en Cuba. O sea, ¿tienen algún tipo de...? Si hay algún recuerdo en Cuba de Eloy Gonzalo, si hay alguna, no sé, una estatua o una calle, cualquier cosa. Cuba es, por desgracia, Cuba ahora mismo, para la intelectualidad cubana, ahora mismo, en algunos aspectos, por ejemplo, para desmontar el tema de Baylor como carnicero. Saben ustedes que ya hay académicos cubanos que ya le han quitado un cero a los 500.000 supuestos muertos por culpa de las reconcentraciones, ya hablan de 50.000. Americanos como Payne también ya lo han reducido de entre 50 y 100. Pero la intelectualidad cubana que se ha dedicado a esto, la académica del régimen, cuando entra con ello, sí tienen ciertas simpatías por el español, por aquello de que luego fueron los americanos los que realmente los engañaron a todos. Es decir, el propio Máximo Gómez, una de sus quejas en su diario es que qué pena ver partir a los valientes soldados españoles con los que luchamos en el campo de batalla y que una potencia extranjera al final nos someta a todo, ¿no? Pero no hay ningún recuerdo sobre Eloy, más que comentarios y muy en el sentido de que no fue tan héroe como parecía. Cascorro que cueste, que si van ustedes y entran, van a ver que es un poblado donde tiene algún tipo de economato de esto popular y poco más. No hay recuerdo de Eloy. Bueno, sí, seguro que hay algún... No sé si lo has dicho, ¿dónde se ha enterrado al final? Sí, Eloy está enterrado junto en el monumento de los héroes de Cuba y Filipina, aquí en el cementerio de la Almudena. Sí, se pensó en su momento, en la época sabes que en la época de María Cristina, se pensó en ese mausoleo de hombres ilustres, en Atocha y tal. Al final no, al final está enterrado con toda la gente de Cuba y Filipinas. Bueno, muchas gracias, mi general. Lo dicho, una conferencia magnífica, muy ilustrativa y bueno, muy clarificadora. Y sobre todo nos ha descubierto, al menos a mí, seguro que a más de uno de los que aquí estamos, nos ha descubierto a un héroe, a una persona, cuando menos muy singular, en una época también muy especial de la historia de España. Dar las gracias al Centro Riojano, especialmente a su presidente, a José Manuel Pérez, que nos acoges aquí con cariño y con una predisposición que difícilmente te podemos agradecer. Gracias a vos. Muchas gracias al Teniente General, a don Martín, por acompañarnos y por hacer una buena semblanza, una magnífica semblanza del conferenciante, del general Montoya, con lo cual pues, nos descubrimos por una trayectoria tan brillante como la que él ha tenido. Y por supuesto, gracias al general don Fernando Mora, general jefe de la primera zona de la Guardia Civil de Madrid, por acompañarnos haciendo un hueco en tu agenda tan apretada y más aún en estas fechas en las que se empieza ya a preparar los actos del 12 de octubre, los actos del Día del Pilar. Y por último, gracias a todos los asistentes, todos los presentes, tanto a mis socios de la Hermandad de Amigos del Benemérito Puerto Civil, como a los amigos que no siendo socios todavía,
nos acompañan y, bueno, no solamente en esta conferencia, sino en alguna que otra actividad de las que hemos venido organizando y desarrollando desde la sede territorial de Madrid. Le pido al general Arranz, como presidente de ABECU Nacional, que me acompañe para dar un pequeño recuerdo al general Montoya. Muchísimas gracias. Dice que hay un pedestal. No viene del torno, pero hay un pedestal. Y como es tradición también en el centro riojano, pues como no, compartimos ahora seguidamente un vinito. Naturalmente de Rioja, no va a ser difícil averiguar de dónde proviene este magnífico. Muchas gracias a todos.